Hola, hola, bienvenido, bienvenida. Soy Ismael Cala, fundador y CEO de Cala Academy, tu escuela de vida para toda la vida. Cala Enterprises, nuestro grupo y sobre todo la razón de ser de todos nosotros, que es la fundación. Ismael Cala, que trabaja el tema de inteligencias fluidas, el despertar y la elevación del nivel de conciencia en la niñez y la juventud latinoamericana y en Estados Unidos también, sobre todo en zonas de pobreza, violencia, vulnerabilidad social. Quiero darte la bienvenida a este webinar en el que conversaremos acerca de aprendiendo a perdonar. Esto a mí me cambió la vida. Me hizo convertirme en una persona mucho más exitosa, mucho más feliz, mucho menos ansiosa, depresivo, tantas cosas que a veces la falta de perdón guarda en ti. Entonces, con este webinar te voy a ayudar a practicar el perdón como un modo de vivir más ligero de equipaje, pero perdonar desde la aceptación, no olvidando ni eludiendo responsabilidades, pero sí aceptando hechos que ya no puedes cambiar y eligiendo la forma más inteligente y sobre todo sanadora hacia ti de invertir tu energía, porque recordemos que nuestra energía es más importante que nuestro intelecto. Puede que este no sea el primer webinar o video que ves para trabajar este tema tan importante, para intentar superar el resentimiento, para incluso encontrar una guía para apagar lo que yo llamo el piloto automático y para hacerte más consciente del aquí y el ahora, sin esos juicios de valor que nos atormentan a nosotros mismos y que ponen etiquetas en las personas que nos hicieron daño, llamémosle nuestros agresores. Entonces, lo primero que quiero decirte es que si no has conseguido lograr maestría en el arte de perdonar, no es tu culpa. No, eso de mea culpa, tampoco así. ¿Por qué? Porque la sociedad actual, las creencias limitantes que nos impone, sus estereotipos y su constante crítica a todo lo que se sale de lo normal, nos ha llevado a creer que no tenemos la capacidad de vivir sin rencores hacia personas o situaciones. O sea, hay muchas personas que creen que el resentimiento que tienen guardado en su corazón está altamente y perfectamente justificable. Y aquí yo te tengo una primera frase. Yo no sé tu vida, porque a lo mejor no nos hemos conocido personalmente. O a lo mejor sí, porque perteneces a nuestra comunidad y ya he podido dialogar contigo en uno de nuestros retiros o seminarios en vivo, que puedes encontrar los de este año en ismaelcala.com. Ahora, lo que sí te puedo decir es que ningún resentimiento que guardas en tu corazón está justificado. Ninguno. Vamos a empezar con eso. Entiendo que puedes haber perdido a un hijo y alguien asesinó a tu hijo. Pero tú vas a entender cuando termine esta clase que yo no te estoy pidiendo que tú olvides, que yo no te estoy pidiendo que te reconcilies del todo con el asesino de tu hijo. No, yo te estoy pidiendo que te perdones a ti, sobre todo a ti, y perdones a esa persona para que puedas permitirle a tu corazón que lata sin tanto esfuerzo. Si has pensado alguna vez que no vas a conseguir superar esa sensación de vacío o de revancha y encontrar la paz interior porque te sientes desconectado, ha llegado el momento hoy aquí conmigo de que dejes de pensarlo ahora mismo. Porque sí lo puedes conseguir, yo lo he conseguido. Hay muchas otras personas con historias aún más dramáticas que la mía que consiguieron el perdón. Solo necesitas abrir los ojos del alma y entender por qué es importante aprender a perdonar. Y esto es lo que voy a enseñarte en los próximos minutos a través de este webinar. Seguro que tú tienes algún conocido o conocida, o tú misma o mismo, que no son felices, que viven sin sosiego, que no tienen paz, que les gustaría vivir más livianos de equipaje y así conseguir una existencia más plena, pero están estancados o no se atreven a tomar la decisión de perdonar porque ciertas cadenas o grilletes invisibles nos lo impiden. Y sucede que podrías continuar viviendo así. Pero, ¿cuál es el beneficio? ¿Seguir tomándote un veneno llamado rencor, odio, resentimiento, que todo resentimiento tiene una promesa de venganza interior, ¿verdad? Y ese veneno llamado rencor solamente te hace daño a ti y no a quien supuestamente te lo genera. Pero ¿qué tal si pudieras conocer el verdadero significado del perdón y aplicarlo en ti y en los demás? ¿Te gustaría? Muy bien, vamos bien. Hay tantos saludos que me distrae ver la cantidad de personas que veo ahí en estas pantallas que están saludándome. Mi objetivo en esta presentación es ayudarte a ti que me estás viendo y escuchando a lo siguiente. Lo primero, si tú buscas crecimiento en tu vida actual, si buscas dar un paso más, si buscas exponencialmente crecer fuera de tu zona de confort,
Si te visualizas con un destino en el que estás más despierto y conectado, vas a aprender cómo y cuándo perdonar y así poder reiniciar tu vida de una forma más plena y abundante. Para ello, revisaremos la definición de perdonar y desmontaremos los principales mitos relacionados con este tema que, por cierto, muchas veces son las creencias que nos paralizan para movernos hacia la acción. Y Alejandro Jodorowsky, un sabio a quien yo sigo, chileno, él decía que las creencias son los contratos emocionales que nosotros firmamos con nuestras familias cuando éramos niños. Entonces, mucha de la falta de perdón que nosotros tenemos ni siquiera ocurrió con hechos en la vida adulta, que también los tenemos. Pero los más severos y crónicos y enquistados vienen de cuando nuestra conciencia en los primeros 7 años de vida no tenía racionalidad. Era un cóctel de imaginación. Hasta los 7 años el niño tiene más ondas teta que ondas alfa, que son ya más conscientes, o beta, que son las ondas de la atención. Por eso a muchos niños les cuesta trabajo concentrarse, porque viven en un mundo de fantasía. La escoba con la que juegan, para ellos es el caballo o el unicornio. Entonces, lo que ocurre en esos primeros 7 años de vida, que te marca como un tatuaje, nosotros tenemos que perdonarlo. Perdonar a quien nos hizo el daño, a quien nos dijo lo que nos marcó, pero sobre todo perdonarnos a nosotros por tantos años de seguir repitiéndonos esa estupidez, que es la opinión de alguien y que nosotros hicimos una creencia propia. Yo tengo algunos ejemplos de varias. Como te decía antes, soy Ismael Cala, por si has llegado tarde. Soy el CEO y fundador del grupo de empresas Cala Enterprises y de nuestra fundación. Y tenemos a través de nuestras empresas la posibilidad de que no solo aprendas tú especializaciones técnicas y profesionales, sino que aprendas temas tan importantes como el tema de perdón, que no nos lo enseñan en la escuela. Déjenme decirles que durante más de 5 años me he dedicado a acompañar a otros exploradores de conciencia en sus procesos de búsqueda de plenitud a través de seminarios, de talleres, de encuentros y viajes con propósito que nos han llevado a los más espectaculares escenarios del mundo: India, Machu Picchu, Bután, Nepal, Tíbet, Vietnam. Una y otra vez, tanto en las actividades presenciales como a través de las redes sociales, recibo comentarios de personas preocupadísimas porque no logran superar o perdonar a otros que en algún momento les han causado mal. Y yo quisiera decirte que nunca he tenido la necesidad de perdonar a nadie, pero eso es falso. Todos alguna vez nos hemos sentido dolidos, traicionados, ¿verdad?, humillados por las acciones de otros. La gran pregunta es hasta qué punto estamos dispuestos a dejar que sea el rencor o el resentimiento quienes guíen nuestra existencia, en lugar de la posición amorosa y desapegada que nos da paz verdadera en el corazón y que además se alcanza cuando nos decidimos a perdonar. Yo les quiero comentar ya mi primera historia personal. A mí me era muy difícil al principio perdonar lo que sucedió con mis abuelos en Cuba. Porque cuando yo me enteré que mi abuelo paterno se suicidó a raíz de la confiscación de la finca de la cual él era el administrador, el capataz, ni siquiera el dueño. Pero en mi pueblo natal, la finca era conocida por él, porque era el que estaba allí día a día, manejaba las operaciones de la finca, se sentía dueño. De hecho, le dicen todavía la finca de Melo. Ismael, el nombre de mi abuelo, Melo, su seudónimo. O sea que, por la Revolución Cubana y la llegada al poder de Fidel Castro y la reforma agraria y la confiscación de esa finca, mi abuelo se suicida. Pero luego mi otro abuelo va a la cárcel como preso político, porque fue un disidente, porque no le gustaba el socialismo, porque entendía que el capitalismo, que no era del todo bueno, pero era una opción que promovía más el emprendimiento y la ambición individual de los seres humanos. Y en ese momento todo el que se le enfrentó a Fidel Castro, como pasa en muchos de nuestros países aún en día, se convierte en un disidente preso político. Mi madre me cuenta que le llevó bolsitas de comida y claro, para muchos cubanos el perdonar una situación de historia como esta es imposible. Pero yo me di cuenta que si no perdonaba, mi corazón no pasaría el juicio final según la mitología egipcia, que dice que hay unos cuantos dioses que pesan tu corazón contra el peso de una pluma de ave, una pluma pequeña. Y si tu corazón es más ligero que la pluma, solo pasa la prueba y te vas al más allá con un alma limpia. A mí me encanta la mitología y más esta mitología egipcia. ¿Por qué? Porque ya ellos sabían que el corazón humano, para que tú te vayas limpio
a otra reencarnación, tienes que saldar las deudas que has dejado en esta. Tienes que perdonar, tienes que sacar el rencor, celos, envidia, la comparación social, pero sobre todo tienes que sacar la falta de amor propio que te cobija cuando tú por años has guardado resentimientos y autojuicios de decirte a ti, soy inferior, no soy lo suficiente, soy bruto, soy poco inteligente, no tengo destreza para esto. Saben que el otro día el doctor Bruce Lipton, en una masterclass que vamos a tener pronto con el Influencer Circle, el padre de la epigenética en el mundo. Es un lujo conversar con este señor one on one. Él me decía que el 83% de las personas que pasan un test de kinesiología, un test muscular, para saber si en realidad se aman a sí mismos, falla. Reprueba el examen porque sus músculos no son tan fuertes. Y claro, como ellos no saben que el subconsciente tensiona tu músculo cuando hay una verdad que estás diciendo y si no, lo relaja y te pueden bajar la mano, el 83% cuando le hacen repetir, me amo a mí mismo, sus músculos no creen lo que estás diciendo. Porque a veces uno no se ama porque no se ha perdonado, porque no se ha aceptado, porque no ha entrado en un estado mucho mayor y más elevado que la vergüenza o la culpa o el temor o la ira, ¿verdad? Que son estados de conciencia empobrecidos y no tengo el tiempo aquí en el curso, en el webinar, pero sí en el curso completo del perdón que está en Kala Academy. Entonces, quiero continuar diciéndote lo que nosotros sí podemos hacer. El momento de quiebre en mi vida en el que me tuve que proponer dar un giro y aprender a perdonar para no autodestruirme, fue realmente cuando salí de mi Cuba natal a un nuevo país y decidí quedarme. Y fui un refugiado político y no sabía si el juez de inmigración me daría o no el asilo político en Canadá. Fue un momento de mucha angustia, de mucha tristeza. Y en este momento yo sentí mucho resentimiento, lo voy a decir, la verdad, hacia un sistema político que me había privado de ver el mundo, de una educación adecuada, porque si bien me educaron bien, pero muy sesgada a lo que a ellos les convenía, materialismo dialéctico, marxismo-leninismo, solo se estudiaba alguna literatura rusa y evitaban a otros. Entonces me había marcado con muchas creencias y realmente seguía pareciendo injusto como me lo sigue pareciendo hoy. Yo tenía dos opciones. O me dedicaba a lamentarme el resto de mi vida por no haber, aprendido inglés, por no tener posibilidades de ejercer lo que había estudiado en el país en el que estaba llegando y victimizarme para siempre de lo que no pudo ser. Además, con una alta cuota de resentimiento y rencor hacia los líderes políticos del país en el que nací. Yo tenía pesadillas donde en las noches imaginaba que agentes de la seguridad del Estado cubano venían y me alzaban y me llevaban de vuelta a Cuba. Imagínense ese nivel de paranoia. O entendía, por otro lado, que tenía que aprender a pasar página, perdonar, para poder seguir adelante y construir una vida plena que yo me merecía. Ya te podrás imaginar lo que decidí. Entonces, ¿qué es el perdón? El vocablo perdonar viene del latín perdonare y tenemos una gráfica para que ustedes también lo vean conmigo, que se compone del prefijo per, que significa con insistencia muchas veces, y donare, perdonare, que significa dar. Perdonar es entonces, desde su raíz, dar gratuita y abundantemente, o sea, es una dádiva, es un acto de total entrega y de generosidad. Pero también el hecho de que sea muchas veces o insistentemente nos remite a que el acto de perdonar no es una acción única de un momento a otro, por más que a veces implique una decisión. O sea, el perdonar es un proceso que se va completando, es ir perdonando, es seguir dando. Y uno tiene que creer, ¿verdad? Y tiende a creer que esta dádiva es una condonación a quien nos ha ofendido, o sea, olvidarlo. No, lo cierto es que los primeros beneficiados con el acto de perdonar somos tú y yo, nosotros mismos. El perdón, además de liberar al ofensor de la culpa, de ahí el origen de disculpar, libera al ofendido de su propio enojo. Podemos ver que en el inglés también se refleja esta misma raíz latina en la palabra forgive, compuesta de for y give, que significa dar. Ahora bien, uno tiende a creer que esta dádiva es una, vuelvo y repito, condonación a quien nos ha ofendido. Pero lo cierto es que los primeros beneficiados con el acto de perdonar, repito, porque nunca será suficiente, somos nosotros mismos. El perdón, además de liberar al ofensor de esa culpa,
nos libera a nosotros de celos, nos libera a nosotros de ese resentimiento que guardamos en el corazón. Y esto lo he querido repetir 2 veces. ¿Por qué? Porque tú tienes que entenderlo. Ningún proceso que no has perdonado está justificado en tu corazón. Te hace daño, te está haciendo daño, te está enfermando, te está quitando paz, te está quitando salud, te está quitando armonía, te está quitando felicidad, está empeorando las relaciones con los que quedaron vivos si es que perdiste a alguien. ¿Verdad? El perdón es un proceso interno. Es más silencioso que hablador. Lo que pasa es que muchos de nosotros tenemos un ego ruidoso, altanero, petulante, que hace mucho ruido. Que el ego habla más que el alma. Pero el perdón viene desde el alma. Al ego le cuesta perdonar. El ego es revanchista. Entonces, esto quiere decir que uno no está obligado a comunicárselo al otro para perdonar, por un lado. Y tampoco es necesario que la otra persona se arrepienta o nos pida perdón. Perdonar está en cada uno de nosotros. Perdonar, por lo menos se los digo desde el corazón, es una aventura solitaria y silenciosa. Es un trabajo del espíritu. Es una inmersión del alma profunda. Es sacarte una espina dolorosa para uno mismo y esa vieja espina venenosa que se llama enojo, rencor, resentimiento, culpa. Hay una definición que es la del Diccionario de Ética y Filosofía Moral de la filósofa francesa Monique Canto-Sperber, y ella dice, y yo se lo quiero leer, ella dice que la acción, el perdón es la acción de considerar por nula y sin razón una falta u ofensa, no de guardar rencor al culpable y de no tenerle resentimiento. No sé si entendieron, pero repito yo aquí esto. Ella dice justamente que el perdón, vuelvo y repito, es la acción de considerar por nula y sin razón una falta u ofensa, de no guardar rencor al culpable y de no tenerle resentimiento. Para que haya perdón tiene que haber en un esquema básico de un ofensor, una ofensa y un ofendido. Frente a la ofensa cabe un natural sentimiento de dolor y de enojo, porque obvio, enojarnos con quien nos ataca es un sentimiento de defensa propia, de autodefensa, que nos hace rechazar lo que nos daña, sea física o psíquicamente. Pero, y esto es importante, por la condición humana de ser simbólico, el enojo perdura en el tiempo más allá de la agresión y se convierte en resentimiento. Es decir, volver a sentir a cada instante la ofensa una vez más como si estuviese ocurriendo de nuevo. Y es por eso que el perdón es liberador, porque nos libera de la presencia injuriante del ofensor, que lo tenemos ofendiéndonos a cada rato dentro de nosotros. De hecho, les tengo una anécdota de 2 monjes. Hay un monje que es el monje mayor, y ese monje mayor, cuando el monje mayor y su discípulo van cruzando un río y ven a una mujer desnuda que no puede sola cruzar el río. En su religión le está prohibido a ellos tocar a la mujer, y menos desnuda. Pero el monje mayor decide cargar a la mujer a la otra orilla del río y la suelta ahí, y la deja. El monje más joven pasaba 1 hora y no podía dejar de preguntarse por qué lo hizo, si esto está prohibido, por qué ha cargado a esta mujer. Resintió la acción que hizo el monje más sabio mayor, hasta que 3 horas después todavía revivía eso en su mente. Le dijo: maestro, con todo el respeto, pero usted sabe que está prohibido cargar a esta mujer desnuda. Nos lo prohíben y usted lo ha hecho. ¿Por qué? Y él le dice: yo la cargué una vez por un acto humanitario. Tú la sigues cargando múltiples veces 3 horas después en tu mente. Déjala ir. Ya pasó. Es una maravillosa lección. ¿Por qué? Porque el resentimiento es un veneno que me tomo yo esperando que le haga daño al otro. El veneno que tú te estás tomando creyendo que está envenenando al que te ofendió. Y el otro está en la playa, está en una discoteca, está pensando en cualquier cosa agradable menos en ti. Entonces, esta frase anónima de la cultura popular da cuenta de lo nocivo y sobre todo de lo tóxico que es empeñarnos en resentir. Esto es, volver a experimentar los sentimientos de rabia e ira ante una ofensa de la que hemos sido objeto. Esa carga de plomo, pólvora que se llama resentimiento, nos impide remontar vuelo, nos impide despegar, desapegarnos
del sufrimiento. Y recuerden lo que dicen los de la Iglesia Universal en Brasil: pare de sufrir. Los brasileños que dicen eso es la única cosa que yo rescato cuando paso los televisores, ¿no? Las pantallas y veo el infomercial de la Iglesia Universal. Pare de sufrir. El perdón, aprender a hacerlo, porque sé que no es natural en los seres humanos. En los niños sí, pero luego se cargan de todo lo que los adultos le metemos y les cuesta perdonar cuando llegan ya a la adolescencia y a la adultez. Ahora, lo importante es cómo recuerdas los hechos, porque los hechos no se van a borrar. La carga emocional que le pones y lo que te dices a ti misma o a ti mismo sobre el hecho son los juicios. Si lo sigues recordando en primera persona y asociando emocionalmente al hecho, o te has podido distanciar y verlo como una película y ya además lo puedes contar hasta en tercera persona. Si además de rumiar y resentir el hecho, cognitivamente te repites que fue una injusticia, que el otro o la otra te odia, que fuiste tonto o víctima, lejos de perdonar, empezarás a sentir rencor. Y aquí no se justifica ni siquiera que dejes a Dios como el verdugo. Hay mucha gente que dice: Dios lo castigará. Hay justicia divina y lo veré caer. Oye, aunque pongas a Dios como verdugo, estás sembrando la semilla de la promesa de venganza, y ese no es un perdón auténtico. No le pidas a Dios absolutamente nada. Yo lo hacía antes, pero antes no sabía lo que hoy sé. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? María, Jaime, Julio, Estefanía desde Caracas, Rosa, muchas gracias. José, Franklin, muchas gracias. ¿Cuántos mensajes? Son ustedes muy, muy, muy amables. Entonces, lo que digo es que cuando tú no te perdonas, cuando recuerdas lo ocurrido sin tener que revivirlo, ¿verdad? Vas a empezar el proceso para restablecer límites claros y ponerte a salvo de futuras agresiones si fuera necesario. Vamos a la otra imagen, que es maravillosa, porque ¿qué nos impide perdonar? ¿Qué nos impide perdonar? Yo quiero hablarte de 5 mitos acerca del perdón. Y vamos a revisar a continuación 5, ¿verdad?, sobre el perdón, en lugar que no nos ayudan, porque en lugar de ayudar nos alejan de esta sensación de paz y de dicha que literalmente puede cambiarnos la vida. El primero es: aún no consigo olvidar. Falacia número 1. El perdón no es amnesia ni anestesia. Perdonar no significa olvidar lo sucedido. El olvido es un proceso involuntario que se irá dando no con el tiempo. Lo importante es cómo recuerdas los hechos, la carga emocional que le pones a esos hechos y lo que te dices a ti misma o a ti mismo de ello. Los juicios. Si lo sigues recordando en primera persona y asociando emocionalmente al hecho, o te has podido distanciar y verlo, ya te dije, como una película, ¿verdad? Entonces, no podemos decirnos que fue una injusticia, que el otro me odia. No, porque lejos de perdonar, vas a aumentar los decibeles del rencor dentro de ti. De hecho, recordar lo ocurrido sin tener que revivirlo te permitirá establecer límites claros y ponerte a salvo de otras agresiones. Vamos al próximo. Este lo dice mucha gente. Primero me tienen que pedir perdón. No siempre pasa que las personas vienen corriendo a tus pies para pedirte perdón, ¿verdad? Lo cierto es que sería terrible si el perdón dependiera del arrepentimiento de la otra persona, porque hay gente que muere sin disculparse ni reconocer sus errores. Si lo que tú estás buscando es una reconciliación, definitivamente tiene que haber un reconocimiento de la falta cometida, del daño causado y un compromiso de que no volverá a ocurrir. Es muy, muy difícil perdonar a quien te sigue lastimando. Pero si lo que buscas, y a este objetivo apunta el curso nuestro que está en Kala Academy, ahora le digo dónde lo pueden encontrar porque está genial el curso. Si lo que tú buscas es tu liberación emocional y psicológica, entonces ni siquiera es necesaria la presencia del otro, del agresor, para otorgar un perdón simbólico que te hará liberarte de la amargura y el resentimiento. Yo no necesité hablar con Fidel Castro para decirte perdono y me perdono. Pasé página. Murió y no sentí ni tristeza ni odio. Me fui a su tumba y la gente malinterpretó esto porque lloré, pero no lloré ni de alegría ni de tristeza, lloré de conmoción,
de ver los hechos del retrato de mi vida, algunos dolorosos, pero que ya estaban en una película en tercera dimensión y contadas por un tercero y no por la víctima que yo me sentía por tantos años de esa historia. Vamos al próximo mito. Si lo hago, estoy avalando la ofensa. Bueno, perdonar no significa aprobar o avalar la ofensa. Tampoco pretende obviar lo que ha sucedido. El verdadero perdón reconoce lo que pasó, aclara la situación, hace entender cuán grave fue el daño y luego decide liberar la culpa, la ofensa. El perdón tiene que ver con más bien una elección interna y mi restauración personal. Yo necesito que mi cuerpo esté en alineación, en armonía. Cuando uno no vive en armonía, cuando hay falta de perdón, tus órganos, tu piel, tus células se enferman. Ningún cáncer, casi ningún cáncer, para no ser absolutos, es tan hereditario como nosotros creemos. La mayoría de los cánceres es porque nos compramos una película de falta de armonía y nuestro estilo de vida, provocó el cáncer. Ahora, si obviamos la herida y el dolor, no podemos decir que realmente hemos perdonado. Número 4 de 5 mitos. Tengo que sentirlo para otorgarlo. ¿Te ha pasado de pensar, como no siento deseo de hacerlo, entonces mi perdón no sería genuino? Lo cierto es que no siempre que somos ofendidos sentimos el deseo de perdonar a quien nos agravia. Hemos visto ya que hay tipos de perdón y bueno, en el curso lo van a poder ver. Hay un módulo completo del curso en Kala Academy que habla de los 2 tipos de perdón, pero se los voy a adelantar. El perdón emocional, que es el que nos sale naturalmente por empatizar con el agresor y es más sencillo de otorgar, y el perdón por elección, que es un acto de la voluntad. Si únicamente espero a sentir el deseo para llegar a perdonar, la situación irá creciendo cada vez más hasta llegar a envenenarme o a autointoxicarme, como hemos visto con esa metáfora que cuento, que se las voy a contar ahora, de la serpiente. ¿Cuál es la metáfora? Nos muerde una serpiente, dejó la cicatriz, la herida. También puso veneno, pero tú no te vas a quedar con el veneno. Inmediatamente vas a un curandero, al hospital más cercano, le dices es venenosa, te extraen el veneno. Y te queda la cicatriz, pero ya no hay veneno. Ya tú puedes vivir por el resto de tu vida con la cicatriz aquí. ¿Qué pasa cuando no hay falta de perdón? El agresor es la serpiente, te mordió. Ahí va a estar la cicatriz porque no lo vas a olvidar, pero no te encargaste de sacar el veneno que dejó en ti. ¿Se entiende? No te has encargado de sacar el veneno. Y el veneno no está matando a la serpiente o el agresor, te está envenenando a ti. Esto es muy importante. Por lo tanto, la opción de perdonar como un acto de voluntad, aunque no lo sintamos a priori o con espontaneidad, se presenta como la más sabia de las decisiones para nuestra salud corporal y psicoemocional. No te enfermes por gusto. Perdónate y perdona a otros. El mito número 5. Tengo que reconciliarme con la otra persona. Esto tampoco es cierto, especialmente si quien te lastimó lo sigue haciendo o no ha reconocido su falta ni se ha predispuesto a cambiar su conducta. Perdonar no es un acto kamikaze. No es que te vas a hacer tú el harakiri. También es falaz que el hecho de perdonar me obliga a volver a confiar. Es totalmente posible perdonar y poner límites claros, como un lindero en el campo, o distancia con la persona que nos ha lastimado. De igual manera, el pensamiento binario blanco-negro influye en esto. Quien no es tu amigo no necesariamente tiene que convertirse en tu enemigo. Y yo quiero repetir esto. Quien no es tu amigo no necesariamente tiene que convertirse en tu enemigo. A mí las personas me preguntan, ¿tienes enemigos? Y yo le digo, no, yo no tengo enemigos. Tengo personas que han escogido que yo sea su enemigo, porque ellas sienten hacia mí una relación, digamos, no de amor, de ausencia de amor, de miedo, de toxicidad, de celos, de resentimientos. Ellos han escogido eso. Y si yo he hecho daño inadvertidamente y alguien viene y me lo dice, pues obviamente me disculparé desde el corazón. Pero yo he escogido que a la gente que me ha hecho daño, yo no les pongo la categoría ni la etiqueta de enemigos. Y tampoco digo que me son indiferentes, porque alguien que te es indiferente, ahí no hay amor. Entonces, hasta ser indiferente no es un acto de amor y no es un acto de perdón.
Tú tienes que a través de la compasión entender que esa persona, sin justificar lo que ha hecho, tenía un nivel de conciencia muy inferior en el momento en el que fue capaz de propiciar ese acto contra ti. Y esto cuesta trabajo, pero Jesucristo lo dijo en la Biblia: pon la otra mejilla. Jesucristo nos dio un ejemplo de perdón fantástico cuando ya lo estaban crucificando, que dijo: perdonadlos, Padre, no saben lo que están haciendo. Entonces, si tú tienes una fe en Dios, y si eres cristiano, o si crees en la historia de Buda, si eres budista, todas las religiones tienen un ejemplo del perdón. De hecho, la religión judía tiene un día marcado, que es el día del perdón, porque es muy importante en la sociedad el perdonar, y para nosotros como seres humanos. El siguiente es un ejercicio que me encanta y creo que resulta muy poderoso, pues te vuelves mucho más consciente de lo que sucedió, y así de manera más compasiva y abierta vas liberándote de esas emociones y sentimientos limitantes. Entonces, el ejercicio dice: identifica a la persona o situación a perdonar. Tienes que identificar la persona o la situación. Entonces vas a identificar esa persona con la que estás enojado, enojada, o que tienes algún tipo de resentimiento. Es mejor empezar con alguien que está al final de la lista, no aquel al que más rencor le tienes. ¿Por qué? Porque así puedes empezar y practicar con las personas o situaciones más fáciles y adquirir confianza para hacerlo con algo o alguien que te cueste más trabajo. Yo quiero que ustedes se tomen unos segundos para pensar esta respuesta. Piénsenla. ¿Quién es esa persona? ¿Cuál es la situación? Y anótenla. Luego van a hacer el ejercicio, pero yo quiero dejarles este regalo, porque esto no puede ser solo teoría. El conocimiento es poder en potencia. La información es poder en potencia. Un plan de acción masivo es lo que hace la transformación. Entonces, ¿ya tienes esa situación? El paso 2. El paso 2 es que tú vas a aceptar tus sentimientos. Honestamente, detalla cuáles son tus sentimientos hacia esa persona o situación. Puedes hablarlos con alguien, pero cuidado, porque te puedes quedar con el mismo sentimiento si esta conversación no es de desahogo, sino de echarle más leña al fuego. Es por esto que yo sugiero que lo escribas en un diario o en una hoja de papel en blanco, porque así vas a ser más neutral y vas a poder expresarte sincera y abiertamente. Entonces, cuando termine el webinar, por favor, hagan esta parte del ejercicio. Vas a aceptar tus sentimientos. Lo primero que uno tiene que hacer es aceptar esos sentimientos. Siento enojo, siento rabia, siento celos, me siento humillado, me siento dañado. ¿Cuántas cosas no nos pasan por la mente? Paso 3, para que no te olvides: libérate. Ya, libérate, empieza a perdonar. Ahora piensa en la persona o situación que quieres perdonar y pregúntate qué limitaciones emocionales llevaron a esta persona a hacer o comportarse de la forma en la que lo hizo. Es aquí donde es muy importante ser comprensivo y compasivo. El perdón no vendrá la primera vez que haces este ejercicio, quizás no. Pero poco a poco podrás irte liberando de todas las emociones negativas que guardas dentro de ti. Entonces, cuando termine este webinar, tómate unos minutos, haz estos pasos y siente la liberación que tu mente, tu corazón, todo tu sistema inmunológico va a agradecer lo que hoy estamos practicando. Yo puedo decirles que de verdad me costó perdonar a un tío que cuando yo era niño dijo: ese es un afeminado, ese va a ser un mar, y soltó la palabrota. Imagínense un niño que escuche algo tan despectivo. Y por años crecí sin perdonar a ese primo casi tío, del cual escuché esas palabras que se quedaron como un tatuaje en mi mente. Pero hoy ya puedo decirles y contarles esta historia con total normalidad, porque ya la memoria de esa historia no tiene absolutamente ningún poder sobre mi autoestima o poder sobre mí. Perdono a ese ser querido porque lo hizo desde un estado de conciencia de una programación subconsciente que él recibió, un machismo extremo,
Y seguramente ha pasado en muchas de nuestras familias, o seguramente hasta una propia madre, sin darse cuenta, ha condenado a su hijo diciéndole algo como: levántate y no llores, los hombres no lloran, no seas mariquita, no seas cobarde, los hombres no lloran. A la mayoría de los hombres nos inhibieron nuestra inteligencia emocional, diciéndonos cosas como estas. Pero ya es hora de que nosotros, mujeres y hombres adultos despiertos, tomemos control de nuestra paz, porque la paz no se negocia con nada ni con nadie. Esta paz que yo siento hoy, esta seguridad en mi piel, por favor. Entonces, como ustedes ven, les pongo un ejemplo crudo de mi propia vida. Y la pregunta ahora es para todos los que me están escuchando y viendo: ¿lo que hemos conversado hasta ahora te ha servido? ¿Te sientes identificada, identificado con lo que hemos visto hasta el momento? Esta es la puntita del iceberg sobre cómo aprender a perdonar. Esto es un webinar que además no quiero que pase de la hora, y ya casi estamos en 40 y tantos minutos quizás, ¿verdad? Estamos ya en por ahí 40 y tantos minutos. José y Mo, que están por acá viendo todos los comentarios de las redes. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te parece interesante todo esto que hemos hablado? ¿Sí? ¿Te parece interesante? Les voy leyendo acá, ¿eh? Maravilloso, estupendo. Eres un sol, Ismael. Muchas gracias. Tú eres la luna y las estrellas. ¿Crees que sabiendo esto es más fácil aprender a perdonar, o al menos comenzar a conseguirlo? Yo estoy seguro que la respuesta masiva es sí. Es literalmente imposible para mí lograr explicarte en 60 minutos todo lo que necesitas aprender para perdonar y sobre todo poner en práctica a través de cuadernos y ejercicios. Pero he intentado demostrarte lo principal, lo más importante. Hemos creado, y digo hemos porque es un trabajo de Ismael Cala, Cala Academy, y nuestro equipo de investigadores multidisciplinarios. Son 6 personas donde tenemos psicólogos, coaches ejecutivos, coaches y programadores neurolingüísticos que tienen un cúmulo de conocimiento que me ayudan a formar el contenido y el currículum que nosotros ponemos a disposición de ustedes a través de la Escuela de Vida para toda la vida, que es cala.academy. Fácil de encontrarnos, cala.academy. Entonces, hemos creado un curso especial para ti que ya estás preparado para dar un paso más y llevar tu vida a otro nivel, acelerar el proceso de conseguir esa sensación de plenitud que solo brinda el perdón. ¿Te parece bien que te la enseñe? Vamos a ello. Te presento el curso online. Lo puedes hacer desde tu teléfono, desde tu computador. Perdonar el camino a la libertad. Es uno de mis cursos favoritos en Cala Academy. Esto es difícil decirlo porque, bueno, pues todos son cursos maravillosos. Fíjate que este curso tiene varios módulos y en el contenido, el módulo 1 es ¿qué es el perdón? Mucho más ampliado de lo que vimos ahora en el webinar. No, hay mucho más. Módulo 2, ¿qué me impide perdonar? Cuando tú identificas qué te está impidiendo perdonar y cambias el paradigma, se destapa la cajita de Pandora. Módulo 3, el proceso transformador del perdón, los beneficios y todo lo demás. Módulo 4, la práctica del Ho'oponopono. Lo siento, te amo, perdóname, gracias. Lo siento, te amo, perdóname, gracias. Una técnica hawaiana, la utilizaban las familias polinesias. Luego un psiquiatra la empezó a utilizar para sanar a enfermos mentales en una prisión de máxima seguridad. Increíble el resultado que tuvo, y luego muchas otras personas lo llevaron y lo popularizaron a nosotros en Occidente, incluyendo Joe Vitale, uno de los que aparece en el famosísimo documental del Secreto. Entonces yo te voy a explicar en el módulo 4 de este curso cómo puedes practicar el autoperdón y el perdón a otros en un proceso de limpieza maravilloso que es el Ho'oponopono. Y el módulo 5 es recuperando mi libertad. Porque cuando tú perdonas y sabes autoperdonarte, eres libre. Antes estás en la prisión. El corazón tuyo está entre rejas invisibles. Late a contraesfuerzo y está denso y pesado. Y así tu sistema inmunológico, tu sistema hormonal, porque está comprobado que el cóctel de hormonas que transitan por tu torrente sanguíneo cuando tú estás en un estado de falta de perdón, es el cóctel tóxico que tiene exceso de cortisol, dopamina y adrenalina. Hormonas que nosotros deberíamos tener nada más en rayos fugaces para defendernos de algo que amenaza nuestra supervivencia, pero no en el día a día. Por eso la gente habla de estrés. Obvio, pero si tú no perdonas, tú tienes el mayor estresor para tu organismo dentro,
que es el resentimiento y la falta de perdón en tu corazón y en tu mente. Está a un nivel sensorial, pero también está a un nivel cognitivo. Entonces, para agradecerte por tu tiempo, tenemos una oferta especial para todos ustedes. El curso tiene una inversión regular a través del Kala Academy, pero solo por hoy, solo por este instante, si todo lo que en este programa te he conversado pudiera ayudarte a convertirte en un ser despierto que puede perdonar a personas o situaciones que hoy en día te generan un alto nivel de resentimiento y falta de paz, ¿cuánto crees que podría valer esa inversión? Si todo lo que este programa hiciera te ayudara, que sé que te va a ayudar a tener una mejor vida personal, más plena, más feliz, al decirle adiós al rencor, abrazar al perdón y generar mejores relaciones significativas con tus seres queridos, ¿cuánto serías capaz de pagar por ello? Entonces, debido a que estás en este webinar y me has dedicado generosamente gran parte de tu tiempo, voy a hacerte una oferta muy especial con la venia y el permiso de mis equipos, tanto de Convierte Más como el equipo de Kala Academy, porque para ti este curso online, Perdonar el Camino a la Libertad, tiene una inversión de solo $97. Por solo $97 puedes llevarte todos los 5 módulos, más material complementario, ejercicios y muchísimas sorpresas que vas a encontrar cuando te descargues en kala.academy nuestro curso por internet, Perdonar el Camino a la Libertad. Créeme que cuando hagas el curso te vas a sentir extraordinariamente más saludable, más ligero, más feliz, más conectado con el amor propio, con la divinidad que llevamos dentro y también con las personas más cercanas a ti. Si tuvieras, imagínate, que contratar a un profesional o una agencia para que te ayudara a perdonar, yo estoy seguro que serían cientos de dólares en terapias y en sesiones. Y por eso es que nos gusta que a través de la tecnología podamos democratizar estas herramientas, porque tú puedes hacerlo. Eso sí, haz el trabajo, ignora el atajo. Haz los ejercicios, haz las prácticas. Son más de 5 horas de video, más de 10 ejercicios prácticos, meditaciones, historias y anécdotas que te permitirán alcanzar dominio en el proceso de perdonar. Así que para las primeras 10 personas que se registren en el curso, las primeras 10 personas que ahora mismo vayan al enlace kala.academy, perdonar. kala.academy/perdonar. Ahí tienen esa oferta de $97 en este momento, que como les digo es solo para ustedes que han participado en este webinar. El precio o la inversión original es más alta y esto incluye más de 5 horas de lecciones, más de 10 ejercicios prácticos, meditaciones, historias y anécdotas. Yo diría que por los próximos 30 minutos tendremos disponible esta oferta y qué placer el poder haber compartido contigo este conocimiento que a mí me ha servido. Yo he tenido que perdonar hasta personas que en las redes sociales ponen de una manera anónima tweets ofensivos y uno no se puede tomar estas cosas personal. Me despido con eso que me dejó don Miguel Ruiz, hoy amigo, mentor, alguien con quien fui a mi primer retiro espiritual y luego entrevisté varias veces en CNN, compartí un retiro junto a Deepak Chopra con él. Y Los 4 Acuerdos, su mejor y más popular bestseller, dice: no te tomes nada personal. Haz siempre lo mejor que puedas. Sé impecable con tu palabra y nunca hagas suposiciones. Y con esto termino, porque muchas veces nosotros suponemos que la espera nuestra para perdonar a alguien o algo es porque esa persona algún día vendrá a disculparse y a ofrecer perdón. Pero tú no mereces guardar resentimiento por tanto tiempo, porque a lo mejor ese día toma mucho en llegar o nunca llega. Y el veneno sigue creciendo dentro de ti en forma de gastritis, de úlceras, de cáncer y de tantas otras enfermedades que nosotros desarrollamos porque las co-creamos y provocamos con nuestra falta de perdón. Gracias. Muchísimos mensajes por aquí. Pedro Castellanos, gracias desde Torremolinos, España. ¡Oh, Dios! A Desoras también viéndonos en muchas partes del mundo. Muchísimas gracias. A Marita, muchas gracias. Josefa de República Dominicana.
Josefa dice, soy la mamá de Ángela Cruz. Ay, Josefa, qué lindo que estés conectada. Qué bonito. Gracias también a Evelyn, gracias a Lalo, gracias a Víctor desde Buenos Aires. Muchísimas gracias a Emma también, que nos ve desde aquí en Miami. Nos está viendo Emma. Muchas gracias. Gracias por todos esos comentarios. Recuerda que esta oferta está abierta para ti, el curso online o por internet, para que lo puedas hacer en tu teléfono, en tu computador. Perdonar. Vas a aprender a perdonar porque en realidad este es el único camino a la libertad. Por eso así le pusimos, perdonar, el camino a la libertad. Por solo $97 te lo llevas por el resto de tu vida. Y cuando entres a Cala.academy, fíjate también en todos los otros cursos complementarios que tenemos que complementan tu formación y tu despertar de conciencia. Dios es amor, hágase el milagro. Chau, chau, chau. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima vez.